Arrancas tú, ¿no, Pablo? Sí, cuando me digáis. Bueno, a lo mejor ya nos están escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a todas las personas que estáis conectadas? Gracias por asistir. Empezamos en 2 minutitos, que hemos tenido ahí un percance técnico y arrancamos ahora. Yo creo que podemos empezar, ¿no, Pablo? ¿Te parece? Me parece perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, Pablo, todo tuyo. Bueno, pues empezamos. Gracias por asistir a todas las personas que estáis hoy conectadas. Si este vídeo queda grabado para que otras personas puedan acceder más adelante, pues también gracias por visitarnos y por estar con nosotros en ESIC una vez más. Hoy vamos a hablar sobre alternativas de captación digital en el mundo de cookieless, es decir, en un mundo sin cookies. Supongo que sabéis todos que cuando una empresa quiere analizar los perfiles comportamentales de sus usuarios para poderles enviar publicidad, tiene que obtener datos. Y estos datos hasta ahora se han obtenido a través de unos archivos o de unas líneas de texto que se llaman cookies, que se van almacenando en el navegador. Esta era de las cookies está a punto de terminarse en parte, y lo que vamos a ver son alternativas en ese mundo cookieless. ¿Continuamos, Carlos? Cuando digo continuamos, Carlos, es porque afortunadamente Carlos es que me va a acompañar, es el CTO de SIC, y tiene él la presentación y nos va a ayudar a ir avanzando, tanto para mi parte como para la suya, cuando él pues nos vaya a compartir sus consideraciones. En esta primera parte veremos el contexto sobre este mundo que se avecina, un mundo sin cookies. Y para ello, vamos adelante, vamos a ver los tipos de cookies que hay. Las cookies, como os digo, son pequeñas líneas de texto, de caracteres alfanuméricos, que se almacenan en nuestro navegador cuando hacemos algún tipo de navegación a través de Internet. Cuando entramos en un sitio web, por ejemplo, entramos en LinkedIn o en Facebook, hay una cookie que guarda el mero hecho de que ya hemos puesto la contraseña para que la página web, en realidad el prestador del servicio, Facebook, no nos vuelva a pedir otra vez esa contraseña. Esas cookies que nos lanza la misma página web que estamos visitando se llaman cookies propias. Son cookies que sirven para reconocer al usuario, de nuevo, para recordar credenciales. Las credenciales son el usuario y la contraseña. Para almacenar datos sobre la navegación por el mismo dominio que se está visitando por parte del usuario. Monitorizan el camino de compra para que la propia página web pueda saber si un usuario ha introducido elementos en el carrito de la compra o no, y en su caso pues poderlo recordar, y guardan precisamente ese carro en temas de e-commerce. Sin embargo, hay otro tipo de cookies que son las cookies que denominamos de terceros. Son esas líneas de texto que mencionábamos antes, pero creadas por orden de un tercero, que no es el dueño de la página que estamos visitando. Por poneros un ejemplo muy sencillo, supongo que habéis escuchado hablar de Google Analytics. Google Analytics es el sistema analítico que empresas de todo tipo pueden contratar a Google. Para que este sistema funcione, la página, el dueño de la página web, tiene que permitir a Google introducirse a través de la página web en los ordenadores de los usuarios para poder analizarlos y extraer datos de ellos, llevándoselos a Google y analizándolos allí para que el dueño de la página web pueda tener información. Por lo tanto, estas cookies de tercera parte o cookies de prestadores de servicios diferentes al dueño de nuestro dominio, lo que hacen es ayudar a crear un perfil de usuario único, añaden etiquetas de consumo,
haciendo que sea fácil taguear o etiquetar a las personas en función del tipo de páginas que visitan o el tipo de incluso compras que realizan. Permiten limitar el número de impactos publicitarios por usuario, cosa que es fantástica para campañas de marketing, de manera que se puede determinar cuántas veces se impacta a un usuario con una publicidad o cuántas veces se le muestra un determinado tipo de contenido publicitario. Y ofrecen una analítica mejorada con respecto a la analítica que se puede conseguir con cookies propias, únicamente sabiendo lo que nuestros usuarios hacen en nuestro propio sitio web. Pasamos a la siguiente. Bien, habiendo visto entonces los tipos de cookies que hay, vamos a entender por qué existe una normativa que regula esto precisamente, que son las cookies, pero más bien es la obtención de datos a través de las cookies. Cuando un usuario visita una página web, el dueño de la página web puede llegar a, permitidme el símil, a desnudarlo electrónicamente. Va a saber, pues desde cuando accede a la página web hasta incluso el tipo de ordenador que tiene, el tipo de procesador que está utilizando su propio terminal, el tamaño de la pantalla que utiliza, o en el caso de incluso correos electrónicos, va a poder saber si el correo se ha enviado o se ha reenviado a otras personas y este ha sido abierto. Por tanto, desde la Unión Europea y también desde España, planteamos una serie de normas que tienen que ser cumplidas por los dueños de los sitios web. Normas europeas, la más importante por ahora es el Reglamento General de Protección de Datos. Y en el plano español tenemos una norma que desarrolla un poquito este aspecto, que es una ley que se aprobó en el año 2002, que es la Ley 34/2002, también conocida como LSSI, o Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Para que entendamos un poco el motivo de estas normas, tenemos que bajar al detalle, que lo vamos a hacer un poquito a continuación, sobre qué pasa con los datos de las personas. Pero antes de ir a continuación, vamos a ver qué nos dicen estas leyes. El reglamento europeo, que tienen que aplicar todas las empresas y todos los autónomos, lo que dice es que solo podemos analizar a la persona, según su tráfico y su analítica, solo si estamos debidamente legitimados. Es decir, si hay alguna causa legal por la cual podemos hacerlo. Por ejemplo, que el usuario nos lo haya aceptado. Y, por supuesto, tenemos que entregar información al usuario sobre esa obtención de datos que se va a realizar a través de cookies u otros elementos. Y en España en concreto tenemos una condición para poder hacer esa extracción de datos, que es que el usuario nos haya dado consentimiento. ¿Cómo hacemos esto desde un punto de vista técnico? A la derecha tenéis un cuadro de color de fondo negro, con letras blancas, donde ponemos algunas de las soluciones gratuitas que existen para poner un banner de cookies y también para bloquear las cookies. Acordaos de que poner un banner no es suficiente. Lo que hay que hacer es bloquear de forma efectiva las cookies. Si la empresa es española, tiene que cumplir esta normativa para todas las personas que visitan la página web desde España y desde cualquier parte del mundo. Así que si la empresa española ofrece su página web para que pueda ser vista desde Ecuador, desde Panamá o desde Japón, igualmente la empresa española está obligada a bloquear las cookies y otros tipos de rastreadores y también a informar debidamente sobre cuál es el objeto del tratamiento que se va a realizar, es decir, para qué se quieren obtener datos. Las más destacadas son las que aparecen en pantalla, que son Cookie Consent Kit de la Comisión Europea. Está también Cookie Consent de la empresa SilkTie. Hay una desarrollada por Avanlex que podéis encontrar en GitHub. Y a continuación tenemos Cookie Control Civic, OneTrust y Cookiebot Cybot. Con cualquiera de estas, con ayuda de una persona que sepa de informática, podemos poner el banner correspondiente y además bloquear de manera efectiva las cookies. Y no solamente las cookies, sino otro tipo de rastreadores que veremos un poco más adelante. Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues lo que tenemos es una noticia por parte de Google sobre el aspecto que va a tener nuestra privacidad más adelante. Google hace unos años dijo, a partir del año 2022, que ahora vamos a matizar esa fecha un poquito más adelante, dice, a partir del año 2022, que vamos a ver que es 2023 en realidad, Google Chrome no aceptará cookies de tercera parte, es decir, solamente aceptará cookies propias del sitio web por el que se está navegando. Lo que dice Google es de extraordinaria relevancia por un detalle que vamos a ver a continuación. Fijaos, dice la noticia, pretende el monopolio total de la publicidad digital. Vamos a ver por qué.
Vamos adelante, Carlos. Bien, tenemos 3 navegadores principales, que son Safari, Google Chrome y Firefox. Quedaos con ese concepto en el recuerdo de que hemos dicho que Google quiere hacerse con el monopolio. Vamos a ver ahora por qué, pero antes de ir al por qué. Safari, lo que dijo en el 3 de mayo del año 2020 es que iba a prohibir o bloquear, mejor dicho, las cookies de tercera parte y limitar la duración de las cookies propias. ¿Durante cuánto tiempo se va a realizar esta limitación? Pues durante un plazo de entre 24 horas y 7 días, en función del tipo de rastreador que se esté queriendo bloquear en cada caso. En el caso de Firefox, vamos a ir al debajo del todo. El 4 de agosto de 2020 puso en marcha su protección antirrastreo mejorada, que lo que hace es borrar rastreadores de sitios cada 24 horas. Y por último, el 24 de junio del año presente, de 2021, Google anunció a través de su blog oficial sobre Google Chrome que a partir de 2023 no permitirá las cookies de terceros y lo que hará será utilizar lo que llama la caja de arena de la privacidad, Privacy Sandbox. ¿Por qué se ha retrasado la fecha de 2022 a 2023? Bueno, pues el Google Privacy Sandbox se basa en el uso de inteligencia artificial para monitorizar a la gente, taguearla o etiquetarla y crear perfiles comportamentales para poder bombardear o impactar, mejor dicho, publicidad sobre los usuarios. Ese uso de inteligencia artificial tiene sus matices para la Unión Europea o entendido con mentalidad paneuropea de derechos humanos. Por eso Google lo que ha hecho es pararlo temporalmente debido a que las métricas que estaba obteniendo no eran exactamente las que esperaba y por ese impacto también en la ética en relación con el uso de la inteligencia artificial para usuarios europeos. De todas formas, esto está en marcha. En 2023 tenemos que tener ya conceptualizado que no vamos a poder utilizar, con una probabilidad bastante alta, cookies de tercera parte para los usuarios que naveguen a través de Google Chrome. ¿Y cuántos usuarios son estos que navegan a través de Google Chrome? Vamos a verlo, Carlos. Pues lo que tenemos es que el mes pasado, ahora mismo estamos en julio de 2021, cuando estamos haciendo este webinar y cuando estamos realizando esta grabación. Ahora, en julio de 2021, un 61% de los usuarios utilizan Google Chrome como navegador habitual de sobremesa, para el ordenador de sobremesa. Es decir, más del 60% de todos los usuarios lo utilizan. Sin embargo, el mes pasado, hace 30 días, estábamos en un 60% solamente. ¿Vale? Entonces, fijaos en esta situación. En un solo mes hemos pasado del 60% de todos los usuarios de toda la Unión Europea utilizando Google Chrome a tener el 61,12. Estamos aumentando el número de usuarios que utilizan Google Chrome. Y acordaos de lo que dijimos. Google Chrome es el navegador a través del cual Google va a impedir que se utilicen cookies de tercera parte y por tanto las va a bloquear. El resto de navegadores, Safari, Firefox, Edge, vemos que son totalmente residuales en comparación con el impacto que para los planes de marketing va a tener, o de hecho ya tiene, la decisión de Google. Lo que tenemos que hacer es empezar ya, desde ahora mismo, a plantear cómo va a ser nuestra estrategia de marketing para obtención de datos, de manera que se puedan conseguir iguales o mejores métricas que las que hemos tenido hasta la fecha. Y continuamos. Y esta parte, yo creo que, Carlos, a partir de aquí ya puedes tomar tú la palabra, si quieres. Bueno, sumado a lo que comenta Pablo, buenas tardes, pues no solo es un tema de Google, es un tema de Apple, ¿no? Y los usuarios que hayáis recibido la versión de iOS 14, ¿de acuerdo? Ya lo habréis experimentado, ¿no? Como sabéis, Google se ha posicionado en el punto de la privacidad, ¿de acuerdo? Y ya en su sistema operativo, a día de hoy, ¿de acuerdo? Ha implementado diferentes casuísticas para poder trazar y permitir al usuario en qué momento se traza o no en función del impacto publicitario al que le está afectando, ¿no? Entonces, ya no solo estamos hablando de Google Chrome, sino también de que cualquier persona que use un iPhone o que use un iMac o un iPad con Safari, ¿vale? Pueden utilizar esta, por así decirlo, esta funcionalidad para delimitar la privacidad sobre la que, en este caso, el anunciante accede a la información del usuario, ¿de acuerdo? En este sentido, como veis, ¿qué implica todo esto? Pues que comenta Google y que, bueno, que ya ha adelantado en este caso Apple, ¿no? Si volvemos al punto en el cual Pablo ha explicado las cookies propias y las cookies de terceros, vemos que nos estaríamos cargando, por así decirlo,
unas cookies que a día de hoy son esenciales para el perfilado publicitario de todos los usuarios, ¿no? Y son las cookies con las que, bueno, pues nos hacen retargeting, ¿de acuerdo? Nos impactan publicitariamente en función del comportamiento que ha tenido el usuario y que utilizan los anunciantes para poder publicitar campañas. Para ello, para que veamos esta preocupación, ¿de acuerdo? He traído un caso muy sencillo, ¿vale? Es un caso básico, ¿vale? Este de aquí que veis es Hugo, ¿de acuerdo? Hugo es un DJ famoso que, bueno, que se va a ir a Ibiza unos días ahora a ver qué tal, en función de cómo esté el COVID, ¿de acuerdo? Y Hugo quiere comprarse una camisa de color blanco, ¿vale? Entonces, bueno, pues accede a uno de los webs de moda, ¿de acuerdo? Y lo primero que hace, como veis, es aceptar las condiciones, aceptar las cookies. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Bueno, pues nos ha aparecido el mensaje y lo primero que hacemos es aceptarlas. ¿Por qué? Porque impulsivamente el usuario las acepta. Como veis aquí además, el fondo negro, el diseño, ¿no?, que ha establecido esta marca de moda, más o menos te está obligando a aceptarlas. También por lo que comenta Pablo, porque es algo que es necesario de informar y a día de hoy es algo básico para poder luego trazar al usuario, ¿vale? Para cumplir la normativa, en este caso el SDI y la GDPR. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando aceptamos estas cookies? Bien, pues lo que está pasando aquí es que a Hugo se crea una cookie, en este caso en el navegador, ¿de acuerdo? Relacionada con cookies de terceros. Voy a poner el ejemplo con Google Ads, ¿de acuerdo? Donde se asocia el perfil, en este caso es un perfil todavía virgen porque no ha navegado por la web, y otro, una cookie de primer nivel que luego esta marca de moda utilizará en cualquier dominio de sus activos digitales, ¿vale? Un segundo. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla, Pablo? Sí, camisa blanca. Vale, vale, camisa blanca, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente que va a hacer es buscar una camisa blanca en el buscador, ¿de acuerdo? Entonces busca una camisa de color blanco y donde, bueno, pues él no está decidido todavía por ninguna de las dos camisas blancas, pero ha seleccionado dos y las ha añadido al carrito, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta asociación del carrito, pues la vamos a asociar tanto a la cookie de terceros como a la cookie de primer nivel, ¿de acuerdo? Tiempo después dice, bueno, no me convence ninguna, me voy a ir a otra tienda de moda donde también vendan camisas blancas, ¿no? Y accede a la siguiente. Y procede con el mismo funcionamiento. Acepta la política de cookies, busca una camisa blanca y de nuevo dice, bueno, todavía no estoy del todo convencido, voy a abandonar las dos páginas, ya veré cuándo me compro la camisa, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado lo que vemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Se han creado dos cookies, una con la primera tienda, con la segunda tienda de tercer nivel, donde se ha guardado todo el comportamiento de Hugo, que en este caso ha sido la búsqueda de camisa, ¿de acuerdo? Y dos cookies de primer nivel con el carrito, con la sesión de Hugo de la primera, ¿vale? Y en el caso de la segunda, pues estará vacía, simplemente con el comportamiento que ha tenido, ¿de acuerdo? Entonces, ambas sesiones se han almacenado, en este caso, en Google Chrome, porque Hugo ha accedido desde Google Chrome, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa unas horas más tarde? Bueno, pues que Hugo, bueno, pues le envían un correo electrónico y accede al correo electrónico. En este caso a Gmail, ¿de acuerdo? Accede a Gmail y lo que le aparece es una campaña de publicidad donde le aparece la camisa de la primera tienda que había buscado una camisa, ¿vale? Como veis, este es el funcionamiento que tiene Google Ads a día de hoy y cómo se comportan las cookies, ¿vale? Y para qué se utiliza. En este caso, las dos tiendas están ofertando un producto por el que previamente había sido interesado el usuario. ¿Vale? Entonces, ¿qué impacto tiene ahora mismo lo que estamos hablando? Pues bueno, ya os imaginaréis, ¿no? Voy a ir muy rápido sobre el mismo itinerario. Como veis, el impacto de no tener cookies de terceros implicaría que no se crea una cookie en la primera tienda, tampoco se asociaría el itinerario, en este caso, de la búsqueda de camisa de Hugo a lo largo de esta primera tienda, no se crearía una segunda cookie asociada a la segunda tienda donde está demandando la búsqueda, ni tampoco se asociaría la búsqueda de la camisa, ¿vale? Al final, ¿esto qué implica? Pues como veis, que no hay ninguna cookie, ¿vale? No hay ninguna cookie de tercer nivel. Sí, dos cookies de primer nivel. ¿Vale? Eso es importante porque luego veremos entre las opciones de cómo mitigar este tipo de limitación por parte de los proveedores, cómo lo podemos hacer. Y a lo mejor la cookie de primer nivel es una solución, ¿no? Entonces, bueno, como veis, al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que Gmail aquí no puede buscar nada. O sea, aquí el rastreador, y en este caso el publicista, que es Google Ads, no le puede ofertar a Hugo nada porque no tiene nada relacionado con estas dos tiendas, porque no tiene una cookie de tercer nivel asociada con ellas y no sabe el comportamiento. Le podrá asociar y mostrar otra cosa, ¿vale? Pero al final, para Google Ads, en este caso, Hugo es una persona anónima, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esto tiene un impacto, ¿de acuerdo?, sobre la creación de audiencias, sobre la medición y sobre la atribución a campañas, ¿vale? Que es el principal impacto y por el cual, bueno, pues todas las personas que usamos estos servicios estamos, pues, bastante preocupados, ¿no? Con la delimitación y con la decisión de Google
y en este caso de Apple, ¿no? De apostar por la privacidad. ¿De acuerdo? Y en este caso también de quitarnos estas cookies de tercer nivel que tanto nos han dado durante este tiempo. ¿Vale? Al final, como veis, también está relacionado con la personalización, ¿vale? Porque ya estará más limitado. No tenemos ese comportamiento del usuario a través de los activos digitales, ¿de acuerdo? Sí seguiremos conectados a los servicios de Google, o también he puesto aquí el ejemplo de Facebook, pero bien, no tenemos ese conocimiento del usuario, por lo tanto no podemos contextualizar esa información, ¿vale? Y poder afinar más en esa campaña. Por lo tanto, la campaña será, seguramente, el quality score de esa campaña será peor que si la contextualizamos, ¿de acuerdo? Pero lo que quería traer también es que no solo es un problema técnico, también es una nueva realidad, ¿vale? Como comentaba antes, Apple ya se ha posicionado desde el punto de la privacidad, ¿de acuerdo? Como el principal proveedor, ¿no? Si tienes un iPhone, eres transparente, seguro y tienes acceso a tu información, pero la realidad que tenemos es esta, ¿vale? El 84% de los usuarios españoles están preocupados por cómo recogen sus datos y se usan en Internet, ¿vale? Es un estudio de Trade Desk, ¿de acuerdo? El 72%, de hecho, estarían dispuestos a crear una cuenta con una marca si ésta le proporciona pues, una información clara de cómo se van a utilizar los datos, es decir, transparencia, ¿de acuerdo? Asociado a esto, pues el 68% solo creará una cuenta de marca si confía en que se proteja su información personal. Todavía esta es mucho más restrictiva, es decir, yo no crearía ninguna cuenta en ninguna página, en ningún activo o en ninguna marca si no creemos que nuestros datos van a ir donde tienen que ir, ¿no? Entonces, como veis, no es un problema solo técnico, es un problema de transparencia y de cómo el mercado está percibiendo todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿qué alternativas tenemos para mejorar esta situación? Y aquí doy paso a Pablo, que va a empezar con una parte muy interesante relacionada con nuestra huella digital. Efectivamente, y la parte interesante es la huella digital. Como veis, las cookies son solamente un pequeño matiz que podemos añadir a la creación de la huella digital, pero hay muchos más. Webback, el giroscopio, cadencia, UTM-G Clip, Canvas. ¿Qué son? ¿Qué son estas cosas? Bueno, pues vamos a ir viéndolas de forma también muy breve, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Quien quiera saber más, sabéis que en ESIC contamos con programas específicos donde explicamos esto en detalle a las personas que se quieran especializar en marketing digital. Pero vamos a ir al detalle. Webpack o Pixel, ¿qué es? Bueno, pues cuando abrimos un correo electrónico, los correos electrónicos a veces suelen venir sin imágenes y estas imágenes se cargan en el momento en que se abre el correo electrónico en el cliente del usuario, es decir, pues puede ser un webmail, ¿no? Que abrimos nuestra cuenta de Gmail. Bueno, pues lo que sucede es que se cargan estas imágenes grandes o pequeñas imágenes pequeñas que se cargan desde el servidor y el servidor de la empresa sabe que el correo electrónico se ha abierto. Los que utilicéis WordPress, por ejemplo, uno de los CMS o gestores de contenidos más importantes para la creación de páginas web, podéis activar el sistema de estadísticas del propio WordPress en un CMS, en el WordPress propio instalado. Y lo que va a suceder es que se va a cargar un pequeño píxel avisando a Automática, avisando a la empresa creadora de WordPress de que se ha abierto la página web y, por tanto, generando estadísticas. El giroscopio y el acelerómetro del teléfono móvil, por ejemplo, también permiten obtener datos para crear un perfil. Imaginad que vais a tomar vuestro teléfono móvil en la mano y teclear el número que utilizáis como contraseña para poder acceder a vuestro terminal. Bueno, pues hacer esto mismo con el celular en la mano hace que el propio celular se mueva, el teléfono móvil se mueva hacia diferentes lugares simplemente por intentar llegar al número 0, al número 9, al número 1. Bueno, pues estos pequeños giros que se realizan con el teléfono, prácticamente giros imperceptibles, son captados por el giroscopio y el acelerómetro, permitiendo a las aplicaciones que corren en segundo plano, es decir, a otras apps que estén abiertas, conocer el detalle de esos giros que se realizan y, por tanto, poder predecir, poder saber y conocer con un 100% de probabilidad de éxito cuál es la contraseña que ponemos en el teléfono móvil la séptima vez que la hemos puesto. El UTM y el G-Clip son sistemas de rastreo a través de la introducción de determinados parámetros o de determinadas letras y números en la URL que estamos visitando. Supongo que alguna vez habéis accedido a un enlace que os han enviado a través de Twitter o a través de LinkedIn y ese enlace es bastante largo. Bueno, pues ¿por qué es tan largo? Pues porque lleva caracteres adicionales que permiten saber cuál es la fuente
desde la cual se ha llegado a la noticia final. Imaginad, por ejemplo, que visitáis Facebook. Bueno, pues facebook.com es la URL de la página principal. Pues cada vez que viajáis a través del sitio web Facebook, vais añadiendo nuevos caracteres en la URL que permiten llevar una trazabilidad completa del sitio web, de la fuente, del origen y de todo vuestro trazo. Canvas y Canvas Font son sistemas basados en HTML5 que permiten saber, en el caso de Canvas, volvemos un segundo, Carlos, gracias. Podemos saber, gracias a Canvas de HTML5, cuál es el procesador que se está utilizando para renderizar las imágenes que el usuario está viendo en pantalla. Canvas Font permite saber qué usuario está navegando un sitio web gracias a saber el tipo de fuentes o las fuentes que están instaladas a través del Bluetooth, la presión, el acelerómetro, el WebRTC Fingerprint. Como veis, se puede saber qué usuario está navegando un sitio web a través de tecnologías. Vamos a detenernos un segundo en el audio fingerprint, que lo vemos abajo. Este lo que hace es simular que está reproduciendo una canción, una pequeña nota musical en el ordenador para averiguar a través del procesador que se utiliza o el proceso, mejor dicho, mecánico o electrónico que se utiliza para poder llevar a cabo ese procesamiento, pues para poder reconocer el terminal y poder saber qué usuario está navegando por un sitio web determinado haciendo una determinada acción. Y por último, vamos a analizar un momento el tema del Bluetooth, GSM y GPRS junto con Wi-Fi, que no está aquí incluido, pero debería estarlo. Bueno, pues vamos a analizarlo un momento y a continuación baseband. Cuando entramos en un auditorio, el dueño del auditorio, cuando vamos a ponencias, conferencias o exposiciones, quiere saber dónde nos sentamos y si estamos asistiendo, si estamos escuchando a un expositor determinado o no. Bueno, pues esto se puede hacer, por supuesto, con cámaras de videovigilancia, pero ¿y si no queremos ser tan intrusivos desde el punto de vista visual, sino que lo queremos hacer de forma más intrusiva aún, pero en secreto o en silencio? Bueno, pues lo podemos hacer de forma muy sencilla. Colocamos 3 receptores y emisores de frecuencias Wi-Fi en el local, en el auditorio, de manera que consigamos que todos los teléfonos que están permanentemente tratando de conectarse a un sensor Wi-Fi, podamos saber dónde están. Bueno, pues conseguimos que todos los teléfonos que se ubiquen por medio de la triangulación, simplemente haciendo una conexión o intentando realizar conexiones con esos emisores y receptores de señales Wi-Fi. Bueno, pues esto se puede hacer con Bluetooth, se puede hacer con Wi-Fi, con las antenas GSM y GPRS, con prácticamente todos los sistemas. Y vamos a añadir el base band que vemos ahí, el baseband. Los teléfonos móviles tienen una batería. La batería emite electricidad que viaja a través de los circuitos. Bueno, pues resulta que el viaje de la electricidad a través de los circuitos del teléfono móvil genera una frecuencia que sale del teléfono móvil hacia afuera. A esa frecuencia se le llama banda base y se puede llegar a identificar de forma unívoca un terminal móvil simplemente porque lleve batería dentro, aunque el teléfono esté apagado. Así que ante la creencia popular de que apagando el teléfono, apagándolo, estamos totalmente a salvo de ser rastreados, pues tenemos esta circunstancia que estamos analizando ahora, que es que incluso con el teléfono móvil apagado, la banda base permite identificar unívocamente a un terminal y poderlo seguir. ¿Y qué datos se extraen y se obtienen con todas estas tecnologías que os estamos mostrando? Pues ahora sí, Carlos, vamos a la siguiente diapositiva y lo que vemos es que se pueden extraer desde las pulsaciones que tenemos, por ejemplo, de nuestra sangre, ¿no? de nuestro cuerpo, por medio de las pulseras conectadas al móvil, hasta, por ejemplo, los movimientos que realizamos con el ratón en la pantalla, la posición que tenemos del terminal móvil, si estamos viendo, por ejemplo, Instagram tumbados en la cama o estamos en un autobús y traquetea el teléfono o se mueve de forma reiterada. A través de los plugins se puede saber también qué persona está navegando, pero es que incluso a través de la navegación normal se puede saber qué plugins están instalados o que más que plugins, qué extensiones están instaladas en el navegador del usuario. Igual que si el usuario está utilizando bloqueador de publicidad o no. La cadencia de pulsaciones en el móvil permite también identificar unívocamente a una persona. Os pongo un ejemplo para que quede claro, y con este ejemplo pasaríamos a la siguiente, pero antes os pongo el ejemplo, que es
es el siguiente. Es un sistema de doble factor de autenticación que están utilizando los bancos para saber que el usuario que está utilizando un terminal móvil o un celular es el dueño o sea, el usuario que está autorizado para hacer operaciones bancarias. Imaginad que cualquier persona de las que nos estáis viendo toma un terminal móvil y empieza a teclear. La forma de teclear en el teléfono móvil o en el celular es diferente en función de la persona, por la velocidad que utilizamos, la presión que realizamos, el tipo de errores que cometemos, la forma en la que, por ejemplo, damos a que salga una tilde. Todos estos datos, es decir, la cadencia de tecleo, los errores, la presión, todos estos datos permiten identificar unívocamente a una persona. Los bancos, algunos, están ya empezando a utilizar este sistema para identificar unívocamente a una persona y saber quién es y, por tanto, evitar de esa manera los craqueos. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bien, con lo cual, por concluir esta parte, que nos quiten las cookies de terceros no debería ser un problema, porque veis que formas de obtener datos de los usuarios hay miles. Y si se gestionan de forma legal, avisando al usuario antes y permitiéndole aceptar o no este tratamiento, se puede llegar a crear una huella digital completa que nos permita crear perfiles comportamentales para poder impactar al usuario con la publicidad que nosotros deseamos que vea. Pasamos a la siguiente. ¿El usuario cómo se protege frente a la obtención de su huella digital? Bueno, pues se protege utilizando una gran variedad de navegadores, como los que tenéis a la izquierda: Tor, Edge, Internet Explorer, Brave, Google Chrome, Firefox, Opera. También se protege gracias a sistemas como Ghostery, que son bloqueadores de publicidad, pero también son bloqueadores de analítica comportamental. También se protege por medio de la activación del JavaScript, o perdón, mejor, de la desactivación, para que no esté totalmente activado JavaScript en el navegador. Y por último, se protege activando los sistemas Do Not Track, que se activan en el propio navegador para decirle a todos los sitios web a través del cual el usuario navega que el usuario no quiere ser rastreado o monitorizado. Pues todo tuyo, Carlos. Vale, ¿de qué no se protege el usuario y qué acciones podemos hacer para poder potenciar o qué alternativas de captación tenemos? Que yo creo que van a ser mucho más realistas porque toda esta huella digital que ha comentado Pablo es muy interesante, pero a muchos de vosotros estoy seguro que os pilla un poco a traspiés, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas os traemos? ¿Vale? Al final estamos hablando un poco de captación y estamos hablando de marketing, ¿no? Pues vamos a hablar de ello. Contenido. No es tan a corto plazo, como sabéis, pero el hecho de poder generar identificadores únicos, ya sea a través de contenido o eventos como el que estamos a día de hoy, al final es lo que va a potenciar estas alternativas de captación. Es decir, la base de datos tradicional, donde recopilamos la información del usuario que viene a un evento o que consume un contenido, ya sea un ebook, un vídeo, etcétera, al final es una información de primer nivel donde el usuario está aceptando, en este caso, la actividad por la cual se le está cediendo la información a la empresa tercera, ¿de acuerdo? Y por la que luego podemos impactarle o hacerle cualquier tipo de campaña asociada. Asociado a esto, pues hay otra que, bueno, que está ahora muy de moda y que se está empezando a potenciar, que es toda la parte de Wallet Gardens, ¿no? Los jardines, ¿no? de empresas donde, bueno, pues tenemos una serie de compañías, ¿de acuerdo? Que al final se están asociando, ¿para qué? Para compartir datos, ¿vale? Antiguamente, y esto no lo habré dicho nunca, las empresas compraban bases de datos, ¿no? Y, bueno, antiguamente y a día de hoy hay muchas que todavía lo siguen haciendo. No estamos hablando de comprar bases de datos aquí, estamos hablando de llegar a un acuerdo entre diferentes empresas para compartir usuarios, ¿vale? De una forma legal, ¿de acuerdo? Y consentida por el usuario, con un identificador único en la que podamos impactar dentro de esa comunidad de empresas con cualquier tipo de captación o con cualquier tipo de necesidad que tenga el usuario, ¿de acuerdo? Además de esta captación, de alternativas de captación, que son unas alternativas que, bueno, si bien a corto plazo son más complejas de generar algún tipo de beneficio, hay cosas que sí que podemos aplicar a día de hoy, ¿no? Y bueno, entiendo que hay perfiles de marketing en la sesión, y si no, para los que nos estén viendo luego a posteriori, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer a día de hoy en el caso de Google? ¿Vale? La gente que utilizamos Google, Google Ads, Google Analytics, el ecosistema para poder potenciar y publicitar cualquier tipo de campaña. Muy bien, pues en primer lugar, bueno, pues intentar integrarnos con Google Analytics 4, ¿de acuerdo? Es reciente la salida de Google Analytics 4 y lo que nos permite es una mejor iteración e integración con Google Signals, ¿vale? Google Signals, al final lo que tenemos es un análisis por multidispositivo. Quieren generar ese identificador único en función del canal al cual se está conectando el usuario, ¿no? Pues al final con Google Analytics tenemos esta información mucho más detallada.
¿de acuerdo? Otra de las alternativas que tenemos, que es complementaria, es aplicar Google Consent Mode, ¿de acuerdo? Google Consent Mode lo que nos permite es, bueno, pues ya no tenemos cookies, ya tenemos píxeles, ¿de acuerdo? Que es un poco el preámbulo que tiene Google. Siempre y cuando informemos al usuario, podemos recopilar toda la información de las cookies o el píxel asociado a su comportamiento, como veníamos haciendo hasta ahora. Y en el caso de que no tengamos este consentimiento, sí que podemos tener información agregada, ¿de acuerdo? De tipología de usuario como la que está viendo la página web, ¿vale? Entonces, si bien aquí perdemos la contextualización en el caso de que el usuario no acepte de forma explícita este consentimiento, seguimos teniendo información analítica de los usuarios que están accediendo a nuestra página web. Esto es muy interesante, es muy sencillo de aplicar y yo os aconsejo que lo apliquéis desde ya, ¿de acuerdo? Y luego, por último, y este se va a repetir, como veis también luego en la siguiente transparencia que veremos Facebook, estamos hablando de la integración con nuestro CRM. Para todos los publicistas, ¿no? Pero tanto Google como Facebook, al final lo que hacen es buscar a gente similar a la que estamos captando y que está convirtiendo. Por lo tanto, el poder integrar estas captaciones y en este caso de gente que ha convertido, lo que nos permite hacer es optimizar nuestras campañas dirigidas, ¿vale? En este caso, bueno, pues Salesforce, HubSpot, cualquier CRM de mercado, lo podemos integrar con Google, ¿de acuerdo? En el caso de Facebook, medidas similares, ¿vale? Facebook se ha posicionado con una API que le haya denominado Facebook Conversion API, que ya nos está desde el día de hoy otorgando la posibilidad de enviar información, eventos, acciones directamente desde el servidor de Facebook desde nuestro servidor al servidor de Facebook, ¿de acuerdo? Del lead directamente. Es decir, el comportamiento que teníamos almacenado en esa cookie, a día de hoy ya lo podemos enviar a Facebook a través de este API. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, en este caso, el usuario haya aceptado explícitamente el consentimiento de rastreo, ¿no? Al final, ¿qué permite con esto? Bueno, pues evitamos las cookies, la información viaja directamente a su servidor y ¿qué podemos hacer luego? Pues posteriormente podemos optimizar las campañas en función de los leads o del tráfico que esté llegando a nuestros activos digitales. Al igual que Google, la siguiente alternativa es Facebook Quality Conversions, ¿vale? Básicamente, conectar vuestro CRM directamente con todas las conversiones que estáis teniendo a Facebook. ¿Para qué? Para enriquecer, en este caso, las campañas y poder tener audiencias mucho más segmentadas a las que impactan. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, estas son las acciones, por así decirlo, a día de hoy que podéis hacer, tanto a nivel de más marketingiano, ¿vale? Para poder captar, que al final es obtener información de los usuarios porque le damos algo a cambio, ya sea un evento, ya sea contenido, ¿de acuerdo? Y las dos alternativas, las dos grandes publicistas que utilizamos, que son Google y Facebook. A día de hoy es un poco el paradigma. Como bien ha comentado Pablo, un poco el presente de las cookies. Bueno, pues Google anunció el 24 de junio que nos posponemos a 2023. Esto no quiere decir que no vaya a llegar ese día. O sea, estamos en un buen momento porque nos podemos adelantar a implementar todo este tipo de estrategia, en este caso de captación, ¿de acuerdo? Y bueno, yo os quería dar alguna fecha más. Según han comentado, no va a ser solo 2023. En 2022, a inicios, van a empezar a poner, en este caso, a todos los early adopters que empecemos a implementar su tecnología a disposición de todos nosotros Google Privacy Sandbox, como decía antes Pablo, ¿de acuerdo? Que son una serie de APIs con las que vamos a poder obtener información diferenciada para poder mejorar esa captación. Y a finales del 2023, de forma progresiva, desde el inicio de 2023 hasta finales de 2023, Google Chrome dejará de dar servicio a Google terceros, ¿vale? Como digo, Google está preparado para ello, ¿vale? Habéis oído hablar seguramente de Flock, que es el algoritmo que va a utilizar Google basado en dispositivo y relacionado con los porcentajes de usuarios que utilizan Google Chrome a día de hoy en desktop, que suben exponencialmente por los que utilizan Android y por lo tanto utilizan también dispositivos de Google. Estamos hablando de que en la cuota de mercado que utiliza el navegador de Google Chrome, pues este algoritmo implementaría de una forma, por así decirlo, sencilla, la posibilidad de poder limitar el uso de cookies de terceros desde el minuto 1. ¿Vale? ¿Qué permite este algoritmo? Pues este algoritmo lo que va a permitir básicamente es mediante inteligencia artificial asociar en función del comportamiento del usuario a diferentes grupos, ¿vale? Mediante tags, meta tags, en función del comportamiento. ¿Vale? Están de pruebas, como digo, pero bueno, esto es un poco el futuro que nos espera con Google Analytics y en este caso con Google Privacy Sandbox, ¿vale? Pero no solo es Google, también es Facebook, ¿no? Que es como la competencia.
Facebook está un poquito más penalizado, no dispone de un Google Chrome ni tampoco de un dispositivo como puede ser Apple. Entonces, al final, ¿qué apela a Facebook? Bueno, pues, oye, vamos a ponernos todos en común, las tecnológicas, vamos a intentar hacer este corralito y organizar un Internet sin cookies, pero de forma organizada y pensando en la privacidad y la transparencia del usuario, pero tampoco sin penalizar a los publicistas, porque si no, al final no vamos a vivir ninguno, ¿no? Entonces, es un poco el punto en el que se encuentra Facebook. En ese sentido, ha sido de los primeros en publicitar el API de conversiones que comentaba antes y en este sentido está de una forma muy activa promoviendo dentro de los publicistas y en este caso de los anunciantes 1000 formas, ¿vale? Con diferentes webinars, diferentes programas para poder adoptar toda la parte de integración con nuestro CRM para poder optimizar las campañas, ¿no? O sea que en este sentido Facebook está bastante activo. Y por último os traigo una alternativa, ¿de acuerdo? Que es una alternativa española de la IAB, ¿de acuerdo? Que me parece muy interesante, que básicamente es, bueno, pues vamos a aprovecharnos de esas cookies de primer nivel, vamos a generar un dominio común dentro de todos los anunciantes, en este caso de todos los anunciantes que formen parte de IAB España, ¿de acuerdo? De forma que podamos compartir esa cookie de primer nivel, hagamos ese jardín para poder beneficiarnos todos, ¿no? Y poder generar esas comunidades dentro de estas empresas, ¿no? Es una iniciativa que me parece muy interesante, que se llama TCPBF y que, bueno, que ya están trabajando en ella y que verá la luz, me imagino, cuando arranque todo este pronóstico de 2022 en el que se va a delimitar el uso de cookies. Por lo tanto, a nivel de conclusiones, ¿vale? Pues traigo un par de ellas que básicamente son muy dirigidas, una a la tecnología y luego Pablo hablará de preguntas relacionadas sobre todo con la parte legal, pero voy a traeros un par de conclusiones muy orientadas al mundo marketingiano, ¿vale? Al final necesitamos invertir en tecnología y estar a la vanguardia de los ad servers. Hemos visto el ejemplo de Google, el ejemplo de Facebook y cómo están a día de hoy y lo que se puede implementar, ¿vale? No sabemos cómo va a evolucionar esto, ¿vale? Ahora mismo cada uno de estos proveedores está tirando por un sitio. También luego hay una parte muy importante que es la parte regulatoria, ¿vale? Google está bajo la brújula con todo el algoritmo de Flock, porque bueno, la Unión Europea no piensa igual que él, en el sentido de que él ha minimizado y el agrupado sea lo suficientemente brusco para poder ejercerlo sin que se esté incumpliendo la ley, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos cómo va a ser el futuro, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar ahí, ¿vale? Porque al final estos early adopters son los que van a estar desde el minuto uno y van a ser los mayores beneficiados. Y está cambiando todo mucho. O sea, nosotros en ESIC llevamos aproximadamente 12 meses ya trabajando en diferentes acciones con Google y con Facebook, desde que empezamos a ver que nuestras tasas, nuestra captación estaba variando en función de la implantación del BSI y de la política de cookies y cómo funcionaba también el mercado, ¿no? Y nosotros hemos ido adaptando pues casi todos este tipo de medidas que nos han ido aconsejando y la verdad es que ellos están muy activos. Por lo tanto, yo os aconsejo a que seáis de los primeros para ser los mayores beneficiados, ¿vale? Y luego la segunda que os traigo es que, bueno, que todo cambia, ¿no? Y al final el marketing digital también va a cambiar y la captación, por supuesto, ¿vale? Entonces tenemos que estar preparados para un mundo de menor cantidad de información contextualizada. O sea, lo que hemos visto del caso de Hugo, que le ofrezco una camisa en función de lo que ha visto, lo que no ha visto, etcétera, pues tenemos que estar preparados para ver cuando ocurra esto, es decir, cuando las cookies de cero no existan y los rastreadores sean menos relevantes, cómo vamos a ejercer, ¿no? Entonces, yo aquí os traigo una reflexión que para mí creo que es muy importante y creo que es donde va a estar el futuro del marketing. Y es que es el momento de garantizar una experiencia diferente, ¿vale? Para el cliente o para el futuro cliente, ¿vale? Pensando en la transparencia y en la privacidad. Y esto queda así muy, muy bien en un texto, ¿de acuerdo? Pero tenemos que pensar en el usuario. O sea, el usuario no quiere que le estemos impactando constantemente con publicidad porque ha visitado nuestra página web. El usuario no quiere que le llamemos de 5 sitios diferentes donde no sabes dónde has dejado el dato y por el cual te están abrasando. El usuario lo que quiere es que cuando decida comprar y cómo comprar, que pueda comprar y que pueda hacer pues esa captación una experiencia única, ¿no? Y al final eso es lo verdaderamente importante, desde mi punto de ver, del momento en el que nos encontramos. Y la realidad es que estamos en el mejor momento para hacerlo, porque tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería traer estas dos conclusiones porque creo que son bastante importantes y dejo a Pablo con unas preguntas muy relacionadas con la parte legal. No obstante, podéis preguntar cualquier pregunta técnica, a ver si las sé contestar a través de preguntas y respuestas del chat. Y ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, bueno, paso a Pablo, ¿vale? Preguntas.
Muchas gracias, Carlos. Estos son algunos puntos que tenéis que tener en cuenta y ahora vamos al listado de preguntas. Lo vamos a dejar el listado, si os parece bien, el siguiente lo vamos a dejar en pantalla para que nos podáis hacer las preguntas que queráis, pero antes vamos a ver estos puntos. Las cookies tienen que estar deshabilitadas por defecto. Es el usuario el que decide si quiere aceptarlas o no. Y el usuario tiene derecho a poder navegar a través de la página web sin haber aceptado cookies. Solo es legal instalar cookies cuando el usuario ha realizado una clara acción afirmativa. Es decir, hay que esperar a que el usuario haga clic en el botón aceptar. El usuario tiene derecho a leer la política de cookies antes de decidir si las acepta o no. Con lo cual, el banner de cookies es una fuente de información importante, pero también el usuario tiene derecho a poder acceder a esa política de cookies donde hay más información y tomar una decisión a continuación. Es necesario, es requisito indispensable que se informe de manera clara, que el usuario entienda qué es lo que se le va a pedir, qué datos va a entregar y cómo se van a utilizar. El responsable de la página web tiene que identificarse de manera también igualmente clara y el banner de cookies debe poder volver a desplegarse para que el usuario pueda reconfigurar las cookies, porque a lo mejor puede ser que no las haya aceptado, pero que después vea que sí que debería haberlas aceptado porque el tipo de publicidad que se le está mostrando no es ni mucho menos el que debería ser personalizado a sus gustos o a sus preferencias. Es totalmente ilegal incluir frases vacías, como por ejemplo que instalamos cookies para mejorar tu experiencia. Tan ilegal es que las multas por poner esta frase pueden llegar o hasta los 30.000 euros o hasta incluso superar los 20 millones de euros por poner frases como esta vinculado con tratamientos ilegales de datos y transferencias internacionales no consentidas. Es ilegal instalar cookies por continuar navegando, pero también es ilegal por simplemente hacer scroll, por cerrar el banner o por dejar pasar el tiempo. Y ahora vamos al elenco, al listado de las preguntas y es la siguiente. Carlos, por favor. Y la vamos a dejar, bueno, esto es culpa mía que se haya descuadrado un poquito por arriba y por abajo, pero bueno, disculpad. La vamos a dejar aquí para que podamos abrir el turno de preguntas, que si no se nos va el tiempo. Decidid si queréis a través del chat que os demos respuesta a alguna de estas preguntas o que respondamos directamente las preguntas que nos habéis ido poniendo a través del chat o dirigidas directamente a los que estamos aquí compartiendo información con nosotros. Si te parece, Carlos, podemos empezar por una que nos ha dejado una persona a través del chat que nos pregunta que si tenemos información sobre la normativa latinoamericana. Bueno, tanto es así que de hecho ESIC tiene sede en Latinoamérica y es allí donde impartimos clases específicas sobre esta materia, no solamente desde el punto de vista técnico, que es muy importante, sino también desde el punto de vista normativo. Desde acá en España, donde estamos ahora mismo Carlos y yo, os podemos decir que la normativa europea también afecta a las empresas que están en Latinoamérica. En el siguiente sentido, si una empresa que está en México, en Ecuador, en Perú, quiere prestar servicios o poder ser vista en Europa, en la Unión Europea, tiene que mostrar el banner de cookies y tiene que bloquear las cookies de forma efectiva. Igualmente, normativa que conozco, como la de México, la de Colombia, establece la parte de protección de datos que el tratamiento de datos personales que se realiza con cookies o con otros sistemas de rastreo debe ser en todo caso informado y se debe aceptar por parte del usuario con carácter previo. Así que la normativa de acá en Europa y la de Latinoamérica es muy similar en ese aspecto. Y mientras nos preguntan cosas a través del chat, mientras nos hacen preguntas, Carlos, ¿quieres que veamos alguna de estas preguntas? Yo creo que es importante, ¿no? Cuando siguen, yo vería todas, tenemos tiempo, tenemos todavía 5 minutos y yo creo que va a ser muy aclarativo, sobre todo esta parte legal aquí en España, ¿no? Que todavía hay mucha gente que tiene dudas. Vale, pues venga, que... vamos a ello. Entonces empezamos con la primera, que ¿es obligatorio informar sobre el tiempo que las cookies tratan los datos? Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una especie de consejo de sabios que indica a los jueces de todos los países de la Unión Europea cómo tienen que decidir, determinó en el año 2017 que la información que el proveedor de servicios debe facilitar al usuario tiene que incluir el tiempo durante el cual las cookies estarán activas y la posibilidad de que terceros tengan acceso a ellas. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, en vuestros banners de cookies debéis poner
durante cuánto tiempo el tratamiento sobre los datos se va a realizar y también cuánto tiempo la cookie estará activa. Bien, bueno, pues esta es la primera pregunta respondida. Vamos a la siguiente. ¿El consentimiento que da el usuario sobre las cookies caduca o es eterno? Bueno, pues esta pregunta también es muy importante. Cuando una persona da el botón aceptar, ¿qué pasa? ¿Que ya acepta de por vida y todas las cookies desde ahí en adelante las acepta y ya está? Bueno, pues no. La Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos es una de todas las agencias que hay dentro de la Unión Europea, pero tienen el mismo criterio sobre este aspecto, ¿vale? Así que no pensamos que solamente es en España, es para toda la Unión Europea y para empresas que están también fuera y dirigen sus servicios hacia Europa. Pues dicen que estas agencias que se considera una buena práctica que la validez del consentimiento no tenga una duración superior a 24 meses. Por tanto, se considera mala práctica desde el punto de vista de protección de datos que las cookies realicen un tratamiento de datos superior a 2 años. Esa mala práctica conducirá en su caso a una sanción contra la empresa que lleve a cabo un tratamiento más allá de 2 años en relación con el tratamiento que se realiza por medio de la obtención de datos a través de cookies. ¿Vale? Así que no es eterno, caduca. ¿Puedo usar un muro de cookies? El muro de cookies es un banner que se pone delante de ti en la página web que quieres visitar y te dice o me aceptas las cookies o no te dejo entrar. Bueno, pues ese banner, según la Agencia de Protección de Datos de Francia, ese banner de cookies en forma de muro no es legal, no es conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Así que esos banners de cookies que indican o aceptas que te analice o si no, no entras en mi página web, esos banners son ilegales y por tanto son sancionables incluso con multa económica. Al hilo de este punto que comenta Pablo, o sea, nuestro consejo es que al final trabajéis en un diseño, en la usabilidad de ese formulario. O sea, no tenemos que bloquear el usuario hasta que acepte la política de cookies. Lo que tenemos que hacer es que sea más amigable y que ya sabéis que el cerebro pues, piensa de una forma, ¿no? Colores, formas, pensar en usabilidad, pensar en transparencia y sobre todo cumplir la ley, ¿no? Efectivamente, cuanto más transparente sea el banner, más informado estará el usuario y más probable es que lo acepte cuando se dé cuenta de que aceptarlo tiene consecuencias beneficiosas para él mismo. Así que coincido con Carlos. Hay que utilizar metodologías legal design que evitan la fricción jurídica para que el usuario no crea que está aceptando cosas extrañas de tipo legal, sino que lo entienda, lo comprenda y por tanto sea más propenso a aceptarlo. Vale, pasamos a la siguiente. Si el usuario no me acepta las cookies, ¿se lo puedo preguntar de nuevo? Por ejemplo, el usuario dice que no en portada, en la home, y pasa a otra página diferente. ¿Se lo puedo volver a preguntar ahí? Oye, que no me has aceptado las cookies, ahora sí, y después otra vez. Bueno, pues en este punto, la ley local española, la ley de competencia desleal, que es prácticamente igual en todos los países de la Unión Europea, lo que dice es que reiterar la propuesta de aceptación de las cookies cuando ya ha sido denegada es una práctica agresiva por acoso. En realidad la norma está pensada para llamadas telefónicas, porque se refiere a comunicaciones para intentar vender algo, para intentar realizar algo con fin comercial. Es totalmente aplicable a las cookies. Así que ante esa querencia por parte de nuestros compañeros del departamento de marketing de vamos a volver a preguntarle a esta persona que nos ha dicho que no, a ver si ahora sí nos quiere aceptar las cookies. Bueno, pues la respuesta es que no hay que ser agresivos acosando a la gente cuando ya han dicho que no. Hay que saber respetar la voluntad de las personas. Por tanto, si te han dicho que no, es que no. Vale, pasamos a la siguiente. La quinta pregunta. ¿Tengo alguna obligación por usar widgets de Facebook o Twitter? ¿O por tener página de empresa en Twitter o Facebook? Bueno, son cosas diferentes. Un widget de Facebook o de Twitter es una ventanita a través de la cual se ven los últimos tweets o las publicaciones que hayamos realizado en nuestro timeline. Y la página de empresa en Facebook o el usuario corporativo en Twitter es la presencia de la empresa en estas redes sociales. Lo que nos indica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que estamos obligados a decir en nuestra página web, en la política de cookies, que hemos llegado a un acuerdo con Twitter, con Facebook o con la red social que corresponda para permitir a estas redes sociales obtener datos de nuestros usuarios. Simplemente lo decimos
y con esto habríamos cumplido la norma. Vamos a la sexta. Son 7 preguntas, así que estamos a punto ya de terminar con otra. Bueno, la séptima es probablemente es mi preferida, pero ahora llegamos a ella. ¿Puedo ocultar el botón rechazar todas? ¿Ese banner de cookies en el que aparece solamente aceptar o configurar es legal? Bueno, pues la norma nos dice que no es legal. Debe ser tan fácil retirar el consentimiento o no entregar el consentimiento como darlo. Por lo tanto, el banner de cookies tiene que mostrar un botón de aceptar, si queremos otro de configurar en caso de que sea necesario, y siempre un botón para rechazar las cookies, para que el usuario tenga tan fácil rechazarlas como aceptarlas. Y por último, vamos a la séptima, que es la ley de cookies afecta también a los emails que envío. Claro que sí, por supuesto. De hecho, la ley de cookies, que es como popularmente se conoce en el mundo del marketing, habla de analizar a las personas por medio de su comportamiento. Si a través de los correos electrónicos, publicitarios o promocionales queremos analizar el comportamiento del usuario, si el usuario abre o no el correo electrónico, si interactúa con el contenido, cuántas veces lo ha reenviado, qué tipo de ordenador está utilizando. Eso es desnudar a la persona cuando lo único que quiere un individuo o un usuario es recibir publicidad, no que lo analicen comportamentalmente. Por tanto, si una empresa quiere, además de enviar una newsletter, analizar a la persona que recibe la newsletter, debe preguntárselo de manera separada a la propia suscripción. Es decir, ¿quieres suscribirte a la newsletter? Sí, vale, perfecto. Y ahora, ¿quieres permitirme saber si abres los correos electrónicos que yo te envío y crear un perfil analítico sobre ti? Pues la persona puede decir que sí o puede decir que no. En cualquier caso, es revocable. Esta es una norma que es transversal, que afecta a páginas web, correos electrónicos, aplicaciones móviles y prácticamente cualquier forma de analizar comportamentalmente a la persona. Pues con esto hemos terminado las preguntas. Carlos, la palabra es tuya. Bueno, chicos, os dejamos. Si tenéis alguna pregunta, pues vamos, encantado de responderla, más allá de la pregunta que ha contestado Pablo relacionada con la política y la normativa en Latinoamérica. Si tenéis alguna pregunta más, estamos aquí para contestaros. Si tenéis alguna pregunta. Pues parece que lo hemos dejado todo muy claro, Carlos. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, tanto los que nos habéis visto en directo como los que nos vais a ver de forma remota a posteriori. Y nada, muchísimas gracias también a ti, Pablo. Gracias a todos y gracias, Carlos. Y muchas gracias a las personas que lo estáis agradeciendo a través del chat, que siempre es muy bueno. Es lo que las personas que nos dedicamos a compartir conocimiento queremos conseguir. Gracias.